Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Tercer Congreso Internacional de Libre Competencia Económica. Nuevamente les recordamos que los equipos de traducción simultánea se encuentran en la parte de atrás del auditorio. Esperamos que ya todos, o por lo menos la mayoría, estén acondicionados para poder dar inicio a esta jornada de hoy. A pesar de la constante lucha de los distintos organismos para combatir las prácticas anticompetitivas, lamentablemente, día a día abarcan más titulares. ¿Cárcel o multa? ¿Cuál es la mejor manera para disuadir las prácticas anticompetitivas? Ese es precisamente el título de la charla con la que arrancamos nuestra jornada de hoy, de este segundo día. Está a cargo de Ana Paula Martínez, ella es partner de Lev Salomão Advogados de Brasil. Buenos días a todos. Quería empezar agradeciendo la invitación por estar aquí hoy al señor superintendente, doctor Robledo. A decir que ayer quedé muy bien impresionada con el discurso contundente del presidente Santos. Tenéis mucha suerte de tener un presidente con ideas tan claras de la importancia para la promoción y la defensa de competencia y para la institucionalización de las instituciones aquí en Colombia, así que muchas gracias. Antes de empezar el tema propiamente dicho, les gustaría decir que conozco, creo que un poco bien el sistema en Colombia. Yo estuve con la autoridad brasileña por algunos años y en aquella capacidad fui una co-head con los Estados Unidos del cartel subgroup del I-100 y entonces tomé conocimiento del sistema, cómo funcionaba en Colombia. En 2011, después de las reformas del 2009, estuve en la SIC por un par de semanas entendiendo un poco en un proyecto que fue financiado por la Unión Europea, entendiendo un poco cómo funcionaba la represión a cárteles. Creo que mucho se avanzó desde entonces, pero lo que pude ver era gente muy seria, o sea, fui un testigo privilegiado de la gente seria y competente que tenéis en la superintendencia en aquel momento y claro, y todavía hoy. Sé que estáis discutiendo el tema de competencias muy candente aquí en Colombia ahora por el tema del azúcar. Yo no conozco los detalles del caso, pero lo que puedo decir es que los grandes casos son momentos de inflexión en los sistemas y creo que vais a salir de este caso, va a resultar una institucionalización mayor de la represión a cárteles, a conductas anticompetitivas en general en Colombia. Bueno, con este background creo que empiezo ahora ya a discutir el tema propiamente dicho de mi charla. Voy a dividir en 4 puntos y desafortunadamente mi español llega solo hasta aquí, así que a partir de aquí yo hablo en inglés y al final yo estoy feliz en tomar preguntas en español. Why do we care so much about competition? So everybody's talking about competition now and why competition is so important. So basically, I think this can summarize why competition is important. So why you were always wondering why you didn't get whatever you included in your list to Santa Claus para el Papá Noel, o sea, nunca llegaba lo que habías pedido y hay una razón para eso porque él es un monopolista. O sea, competencia permite precios más bajos, más alternativa a los consumidores y principalmente Lo más importante es el hecho de competencias que realmente la eficiencia dinámica en vez de estática eficiencia. La eficiencia estática está asociada con precios más bajos y por supuesto lo más importante, no le pueden asegurar desarrollo a largo plazo. Long-term development is dynamic efficiency, which is basically innovation. And for example, competition allows you to have mobile cell phones instead of landline cell phones, en vez de teléfonos fijos. y
cosas que pueden probar que para su bienestar. Entonces, este es el primer punto. El segundo punto, ¿qué es importante para asegurar la disuasión? Los pilares de la disuasión es que tiene un carácter esencialmente económico. Tres cosas importantes. Espere exenciones, que es ser detectado, y transparencia. Entonces, si esta racional trabaja muy bien para actos ilegales económicos, no trabaja para todos los tipos de conducta, asesinato, violaciones o conducciones así, pero hay un número de estudios hechos que muestran que para tener disuasión que necesita sanciones severas para agentes racionales económicos, la posibilidad de ser cogido. Para aquellos quienes les gusta la materia, les sugiero que lean estudios en Google por Stephen Lavert. Okay. Entonces, nadie disputa el hecho de que necesita disputas severas, pero ¿qué socialmente, en términos del balance, qué es lo más deseable para ustedes tener? Tener multas muy altas o sancionar compañías o individuos o sentencias carcelarias. ¿Qué es el balance apropiado para tener todas esas opciones para disuadir la práctica en una manera eficiente? Me gustaría empezar a presentar los dos puntos o sistemas que tenemos o que tomamos como modelo. Tenemos el sistema de Estados Unidos. Esta es la cantidad de in the U.S. en Estados Unidos. Start in 2005 and go till 2014. The last 3 years, we can see on average $1 billion US as fines being agreed to pay by companies that took part in illegal actions in cartel practices, actually. And here I'm just focusing on cartel because it's easier to compare apples to apples, because when we are talking about unilateral practices, it's more difficult to compare, to make a comparison across jurisdictions. But maybe you can, looking at this table, at those numbers, you can see, well, I'm only seeing the aggregated figures, and this does not tell me exactly what is the burden or the sanction imposed on a given company. So the next slide shows you the record fines imposed for companies in the U.S. and the top fine, and this chart does not include the recent fines agreed to be paid in the foreign exchange case and in the LIBOR case, which are much, much higher than that. So, and they are totally off charts. So excluding those cases, we have $500 million US in the vitamins case, and more recently in the LCD case. And the vitamins case was a case of 1999, yes, and the LCD case is a 2012 case. So, of course, $500 million US in 1999 is much more than the same amount in 2012. So those numbers are not adjusted, but they give you an idea of how severe and how big are the fines in the US. You can see different types of products involved in cartels. And honestly, I mean, while I was at the ICN, I had the opportunity to review a number of different investigations. And I can say that for any product that you can name, I can give you a jurisdiction that has already imposed a sanction for a cartel practice. So like chocolates in Canada, or any air cargo, marine hose, compressors, LCD, DRAM. And 98% of the cases brought by the Department of Justice in the US, they are related to international cases. So cases affecting more than one jurisdiction, and very likely Colombia as well. But fines imposed to corporations is not the only pillar of the US system. The US has a very important component against individuals. They really believe that to deter cartel conduct, you need to have sanctions directed against individuals.
And here what we have is the number of individuals charged on a yearly basis, starting in 2005. The maximum term in the US is 10 years. Of course, I mean, considering only one count, you can have multiple counts in connection with the same conduct. So, and maybe you have also, in addition to cartel, you have fraud and you have obstruction of justice and you have other types of crimes as well. And the average prison is 25 months. So you can see an increasing trend here. Started in 8 months, 90 to 99. 20 months, 2000 to 2009, and now in the last 5 years, 25 months, so over 2 years, and this is the time agreed to be served under plea agreements. And the US is quite aggressive in terms of prosecuting cartel conduct, so they do not only prosecute conduct that took place in the US, but also in other jurisdictions that might have affected the US market. And here, if you enter the Interpol website just now, you can see there are a couple of Brazilians there wanted for having engaged in cartel conduct in Brazil, which affected the US. So this gentleman here, Gerson Veríssimo, Ernesto Heinzelmann, there are a number of Brazilians there. They were in Brazil, they were not in the US, but they engaged in an international cartel. The US prosecuted them. They didn't want to plead guilty in the US, and now they cannot leave Brazil because if they leave, there is a red notice, alerta rojo en español. There is a red notice, and they could be put in jail for that. So I think this is something for business people in Colombia to also have in mind when considering how to behave in the market. And actually 50% of the individuals who face grand juries in the US because cartel goes to the jury. So you have regular people judging your case if you decide to challenge the case. 50% involve foreigners. There's a different system in the EU because at the EU level you cannot impose sanctions to individuals, so you can only target corporations. Of course, the member states can have sanctions on individuals, but the Commission itself cannot impose sanctions to individuals. So basically what they have is the power to impose severe fines. And this is a chart that shows you the increasing level of fines for cartel conduct over since 1990. In the last 5 years, the average is almost 2 billion euros for cartel conduct per year. So, and this is already adjusted to courts. So courts have reviewed the decision issued by the Commission, and they have confirmed most of the decisions, leaving us with those very significant numbers. Also here you can see numbers considering fines imposed to companies, not the whole case, but to the specific defendant. The record fine was imposed in the Carglass case. Saint-Gobain was sanctioned to pay 715 million euros, and this is already adjusted to the courts because the fine was actually much higher than that. It was almost 900 million euros. Then we have Philips with the CRT case, the monitored tubes case, and all those cases leaving the parties to pay a very significant fine. But my view is that given that the likelihood of detention is low, so even in the US, where you have like the Sherman Act since 1890, and you have a very aggressive anti-cartel enforcement, the level of the likelihood of being caught is like less than 20%. There are a few studies on that. There is one that was released in 1991, which basically says that the likelihood of you being caught in the US is something in the range of 13 to 17%. In Europe is also around that, between 12 and 13%. So the likelihood of being caught is not that high. And the optimal fine, so a fine that will actually deter the conduct from happening,
will have to be too high, because as you will remember, I said it's a balance between how severe the sanctions are and the likelihood of being caught. So you have to take both into account. And what we have, if we take, for example, a case where there is an overprice surcharge of 10%, a likelihood of detection of 16%, and a curtail duration of 5 years, which is, I think it's a reasonable assumption for you to make a calculation of the optimal fine. The fine will have to be, to deter the conduct, 150% of the sales generated by the affected product. So it's very, very substantial. Might leave companies bankrupt, and you might also transfer the burden of paying the fine to other stakeholders. So, for example, clients, suppliers, workers who will need to be dismissed because the company is facing such a huge fine. So, from a social standpoint, having the optimal fine, which is very, very high, is not socially efficient. So that's why I personally think that you need to couple severe fines, will never be at the optimal level because they are not socially efficient, with sanctions directed to individuals. And what type of sanctions you have against individuals? So basically you have fines, you have disqualification, and you have jail sentences. Fines, very hard to control whether the company will be paying for the individual or not. And it could be, and people are very, very creative. So it could be through a bonus, through if it's already a former employee, the guy will file a labor complaint in court, and then you have a settlement that was already pre-agreed. I've seen everything. Yo he visto de todo. Honestamente, no sé que las multas van a resolver este problema. La descalificación es una sanción. El problema con esto, esta desasociación, hay empleados de bajos niveles que se enganchan con esto, y hay gente que no será afectada por esta modificación porque no están apuntando a altas posiciones y no están esperados para tener altas posiciones en la compañía. Entonces, para hacer una muy larga discusión corta, hay múltiples estudios. Yo tengo la opinión de que uno necesita sentencias carcelarias. Y hay una sentencia aquí, cartel activities, las actividades de cartel deben ser prohibidas, que ser con impuestos. No puede poner la óptima multa, y esta multa es un costo de hacer negocios. Usted necesita imponer personal responsabilidad. This is a study which was prepared by Deloitte and commissioned by the OFT. I really like this study because I think it's a proof that we lawyers, we are kind of disconnected with our clients. So basically they asked the same question to businessmen. Pregunta este hombre. So what do you think is most Entonces, effective ¿qué to piensa deter que es más efectivo anti-competitive para disuadir practices? este tipo All de the prácticas? businessmen, their Todos los response hombres was de directed negocio, to personal, la sanctions. respuesta So fue first, of course, going sanciones. to jail, it Primero, really scares me. ir a la Then cárcel me disqualification, aterroriza, then de adverse descalificación publicity. So sometimes you have to publish a decision in a o newspaper, for publicidad. example. This is Hay que actually publicar something that we esto en do a el lot in periódico. Brazil. Esto se hace mucho en Fines Brasil. and then damages. The company will pay that. I'm not really Las concerned. multas las paga la Then if you ask compañía, the same question pero si usted hace la misma pregunta to lawyers, a abogados, their view is that, okay, of su course, punto de jail vista es que, por sentences, it's very deterrent, supuesto, but then que las sentencias son they tend to include disuasivas, fines, pero disqualification, adverse publicity, and descalificación private, y que damages. después So publicidad. what is key in this slide Lo que es here is clave the aquí perspective of the es la businessman, so the perspectiva people del who hombre de actually negocios. doing things at Si companies, las personas what les is gusta hacer esto a what las they look at compañías, when they decide que to miran when cuando ellos they conduct a deciden risk assessment. conducir Will I go este to tipo jail? de asesoramiento de riesgo, Will I be ir a la cárcel, disqualified? How this will affect my disputas, reputation? cómo esto Can I va be a hired in the molestar future? mi reputación, And y the importance la of importancia jail, of the perspective of going to de la jail for me was perspectiva de so ir a la cárcel so significant. fue tan significativa I worked in,
que trabajé en una línea, en una firma de abogados en Bruselas antes de ir a Brasil, y algunos miembros de carteles internacionales estaban queriendo. La única pregunta para Brasil es que las personas van a la cárcel si no son tan altas las investigaciones, pueden ser aplacadas, pero si tenemos una responsabilidad personal aquí, podemos considerar, pero yo puse este reporte en Brasil, yo estaba obsesionada con esto y trabajé muy duro para los fiscales para hacer esto una realidad, y hoy más de 50 personas han estado sentenciados por este tipo de conducta y están en cárceles. Y estas sanciones más o menos son de 10 años y 3 meses por los cargos de internacionales carteles. Lo que quiero hacer, el punto que quiero hacer, es, por supuesto, discutimos Estados Unidos y la Unión Europea. Son muy consistentes, son severas en este tipo de conductas, y eso es fácil porque ellos han estado haciendo esto por mucho tiempo. Hay un acto del chairman, hay diferentes carteles. Esto nunca va a tomar lugar en un país como Colombia, pero yo le puedo decir que la experiencia de Brasil o México, pero por supuesto en Brasil, me siento más cómoda en Brasil, si usted tiene una nueva agencia, un país que no es aún ahí en competencia cultural, puede tener buenos resultados y mejorar las vidas de las personas. Sí, por supuesto, no debe medir el éxito de una agencia por las multas impuestas a compañías o a individuos, pero debe tratar de medir el impacto en los casos reales, y hablaré de ambos ahora. Aquí podemos ver el nivel de las sanciones impuestas por CAGI, el récord, la multa récord. Más o menos los reales brasileños son similares a los pesos colombianos. El real brasilero es más devaluado que el peso, pero es más o menos lo mismo. Imagine, en vez de reales brasileños, 3.1 miles de millones. En el caso del cemento, que fue una sanción impuesta en el 2014-2015. El segundo caso fue el caso de gases industriales y medicinales, 2.3, ahí está mal, son miles de millones de pesos, de Brazilian reals. And we have the other cases as well. Y tenemos los otros casos. Sé que tenéis también aquí en Colombia un caso de seguridad privada, vitaminas, varas de acero, servicios de TI, compresores. Algunos de estos montantes fueron ya pagos por las empresas. Por ejemplo, en el caso del cártel de compresores, Whirlpool concordó en pagar 100 millones, más o menos 25 millones de dólares al CADE. Recientemente en el caso de Petrobras, quizás algunos de ustedes están acompañando este caso, una construction company en Brasil acordó a pagar 30 millones de dólares también en un caso de cártel. O sea, ya es una realidad. La primera decisión de cártel en Brasil fue en 99. El CADE empezó imponiendo multas de 1% de los ingresos de las partes involucradas. Muy rápidamente de 1 se pasó a 7 y ahora ya hace más de 10 años 15 al 20% de los ingresos de las empresas involucradas en casos de cárteles. O sea, multas muy significativas. Y aparte de multas, también hay otras sanciones que el CADE impone, como por ejemplo, ordenar la venta de activos de las empresas para permitir entrada en los mercados. Y aquí una otra cosa que también me gusta del mismo estudio que fue commissioned by the UFT, comisionado por el UFT, preparado por Deloitte. Le preguntaron a los empresarios: ¿qué necesitáis para aumentar la percepción de disuasión? Y los empresarios escogieron dos cosas como número 1 o número 2, o sea, están empatados.
larger fines, multas cada vez mayores y más casos, más decisiones. O sea, puedes hacer mucho, pero al final lo que importa es si te va a doler en el bolsillo y también si te va a afectar personalmente en términos de responsabilidad. Y los abogados con una visión distinta, como pasó en el otro caso. En términos de resultados, o sea, bien, el CADE impone multas muy significativas, pero ¿cómo eso me afecta a mí? Y 3 casos me gustan muchísimo que hicimos en Brasil y que demuestran que la competencia está en el día a día de los consumidores. Este caso fue el primer downgrade que hice en el 2007 en el mercado de gasolina, de venta de gasolina en una ciudad llamada João Pessoa. La gasolina estaba a $2.74 el litro. Hicimos un downgrade y combinamos el downgrade con prisión temporaria por 10 días de 20 personas. Luego, después del downgrade, que fue el 4 de mayo, el precio empieza a bajar. Este gráfico va hasta diciembre del 2007. Si avanzas para 2008, el precio se estabiliza más o menos en 2.20, o sea, una diferencia significativa, más o menos 50 céntimos por cada litro que el consumidor brasileño, de João Pessoa, de esta ciudad específica, compraba. Y solo en el 2007, este cálculo de mayo a diciembre, considerando el volumen que fue comprado, da una diferencia de 32 millones de reales, más o menos, un poco menos que 10 millones de dólares, que salía del bolsillo del consumidor para el bolsillo del dueño de la gasolinera. Entonces, esto es un caso muy real, muy concreto de un beneficio por la acción de la Autoridad de Competencia en Brasil. El otro caso, driving schools, como se dice en español. Escuelas de conducción. Escuela de conducción. Y el presidente de la asociación del driving school envió un estudio diciendo, mira, yo hice aquí un estudio de costos medios para run the business y llegué a la conclusión que tenéis que cobrar 720 reales para las personas interesadas en sacar carnet de conducir. Y él envía este estudio y lo que pasa en el mes siguiente es que todo el mundo cambia el precio. Cada puntito de eso es una autoescuela y la dispersión de precios cambia de forma muy significativa. Y lo que hicimos fue una medida, preventive measure, una medida preventiva diciendo no podéis hacer eso. Instauramos un procedimiento contra la asociación y el presidente de la asociación y enviamos una carta para todos los asociados diciendo si seguís lo que la recomendación, todos van a estar investigados también. Y lo que hicieron fue volver atrás, volver a un precio que no llega a ser el precio igual al que prevalecía antes del estudio, pero sí que el precio bajó y el precio quedó un poquito más en línea con lo que estaba antes. Este casito, y fue solo 2 meses, y poca gente sacó carnet de conducir en esos 2 meses o compró el curso para sacar carnet de conducir, pero la diferencia fue 1 millón de reales que pudimos salvar a los consumidores por este caso. Y me acuerdo de este caso porque el presidente de esta asociación fue a mi despacho cuando yo estaba en la autoridad, llorando como un bebé, diciendo, mira, yo no sabía que estaba mal, yo creí que lo estaba haciendo con la mejor intención y para proteger los intereses de mis asociados. ¿Qué hago? Y al final, o sea, hicimos como permite la ley, un acuerdo para que él tuvo que pagar la multa, pero también adoptar medidas para difundir la cultura de competencia en el mercado. Y el último caso que me encanta también es un caso que envuelve energía eléctrica. Esto fue una licitación para la construcción de la mayor hidroeléctrica, bueno, no la mayor hoy, pero de una gran hidroeléctrica en Brasil, Santo Antônio, en el río Madeira. El gobierno había puesto un cap price de 122 reales por megawatt hora. Y por una conducta que no vale la pena detallar, no habría ninguno, solo podría haber una empresa que iba a ofrecer un bid en esta licitación.
Hicimos también una medida preventiva, aseguramos competencia en la licitación y lo que pasó fue, instead of the cap price, ganó una empresa con un precio de 89 reales el megawatt hora, y si haces el cálculo de la diferencia de 89 a 122 y consideras los 30 años del contrato, salvamos a los consumidores brasileños 16 billones de reales, más o menos 5 billones de dólares. Wow. This amount is not discounted to present value, but gives you a really good idea of del impacto que puede haber medidas tomadas por la autoridad de competencia en países que no tienen una cultura de competencia tan significativa como Estados Unidos o en el ámbito europeo. Y por esta parte de cultura de competencia que creo que también es un desafío que enfrentáis aquí en Colombia. En Brasil el gobierno invierte mucho en campañas, creó el Día Nacional de Represión a los Cárteles, el presidente Lula creó eso en el 2008, hay un comic book para niños, hay postal cards, hay portadas que pusimos y que todavía ponen el CADE en las revistas semanales de mayor circulación, o sea, un poco para intentar ganar la atención del público y también de las empresas, de la importancia y de la necesidad de un cambio de cultura, especialmente considerando que hasta la década de 90, y quizá también haya sido la situación aquí de Colombia, el gobierno controlaba los precios de casi todo, o sea, de leche, de acero, de cualquier producto, el gobierno sentaba con las empresas y decidía qué precio sería. Y en general vemos una evolución muy consistente en la práctica de política de competencia en Latinoamérica. Colombia tiene, la primera ley es del 59, la primera ley efectiva de Brasil es del 62, la ley real de Brasil es del 94, que ya es la ley antigua, después sacamos una otra ley, en Colombia fue la ley del 91, 92, ¿no? 92. ¿Por qué 90? Porque 90 hubo una liberalización de los mercados, privatización y una nueva ley, pero la diferencia no es la nueva ley, o sea, si comparas la ley antigua con la ley del 94 en Brasil, con la ley del 62, o quizás si comparas la ley del 92 aquí de Colombia con la ley del 59, no hay tanta diferencia, pero lo que pasó es que hay un contexto de mercado más adecuado para la promoción de la libre competencia. Creo que voy a terminar ya, y de donde empecé, que es la importancia de sanciones efectivas para disuadir las prácticas anticompetitivas. Me voy a colgar de las palabras del superintendente de ayer y decir que hay esto ya en el mundo ni se discute, o sea, se discute los casos y que tiene cada agencia, pero no la necesidad de sanciones significativas para disuadir la conducta. Bueno, gracias por la paciencia, creo que es eso. No sé si queréis preguntar algo, comentar. Bueno, no. ¿Sí? Sí. Actualmente en Colombia no hay unas penas carcelarias para las personas que se encuentran involucradas en acuerdos anticompetitivos, salvo una excepción, que es el caso de la colusión en procesos de selección. Sin embargo, cuando uno entra a analizar, se encuentra con una duda o con un debate, y son los momentos procesales en los cuales se deciden cada uno de los procesos. La Superintendencia es la Autoridad Nacional de Competencia y se rige bajo una ley de procesos administrativos sancionatorios, mientras que cuando estamos hablando de procesos penales se rige bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, siendo autoridades competentes los jueces y la Fiscalía. En ese orden de ideas, un escrito de acusación y una formulación de cargos no necesariamente van alineados. Uno. Y dos, en el caso cuando se presentan delaciones, tampoco hay alineados, porque si una persona tiene un proceso penal, prefiere no delatar y acogerse a un principio de oportunidad previo.
En ese caso, ¿cómo se pueden consolidar dos leyes diferentes con procedimientos absolutamente diferentes y autoridades como la Fiscalía y la Superintendencia encargadas de investigar y un juez adicional? Porque en ese caso no hay disuasión real. Las personas preferirían no delatar o no acogerse a una ley de competencia, sino sin antes acogerse a una ley penal. No, creo que la pregunta es muy interesante. Brasil tiene la misma situación, tenemos sistemas independientes administrativo y penal, más o menos como funciona aquí, totalmente independientes, y puedes tener las mismas personas naturales enfrentando un procedimiento administrativo ante el CADE y penal ante el juez penal y la fiscalía. ¿Se puede trabajar juntos? Claro que es más difícil. Un avance importante en Brasil fue prever que hay una inmunidad automática. Si firmas un acuerdo de delación de clemencia con el CADE, estás automáticamente protegido de las sanciones penales. Aunque el fiscal no firme el acuerdo de clemencia, en la práctica sí que el CADE invita al fiscal a firmar aquel acuerdo también, pero por una decisión legal ya estás totalmente protegido. Y creo que esto es un avance importante. Sí estoy cierta, eso ya está en el proyecto de ley 38, que está pendiente en el Senado, que prevé esta inmunidad automática en los casos de delación. Y también prevé que la superintendencia va a ser el fiscal en materia de cárteles en licitaciones. O sea, creo que también eso va a ayudar más o menos, que va a ser un mixto del DOJ. O sea, el DOJ también tiene responsabilidades civiles y penales, y ellos son los que bring the charges y toman cuenta del caso penal. La parte de criminalización, o sea, esos sistemas que son paralelos no son tan comunes en el mundo. O tienes un sistema que es solo penal, como para cárteles, como puede ser Estados Unidos, o tienes un sistema que sí que prevé penas administrativas o penales, pero para cada caso las dos autoridades van a sentar y a definir cuál que es la autoridad que va a tomar el caso. Australia, por ejemplo, funciona así. Tienen el ACCC y el DPP, pero para cada caso no pueden llevar el mismo caso los dos al mismo tiempo. Brasil es más como Colombia. Y yo lo que te puedo decir es que, claro, hay transactional costs, es difícil a veces, pero haciendo, por ejemplo, grupos especializados para cárteles en las fiscalías. Funcionó muy bien en Brasil. Hoy, por ejemplo, hay 8 grupos especializados, 2 a nivel federal y 6 a nivel estadual, que son fiscales que solo cuidan de la persecución a cárteles. No mucha gente, claro, pero 2 o 3 personas, si tienes eso, ya creo que es un gran avance en términos de cooperación. Hola, Ana Paula. 2 preguntas y una muy relacionada con la primera. ¿Qué pasa en el sistema brasilero si una persona no se acoge a delación y termina siendo absolvida en el procedimiento administrativo, pero condenada en el procedimiento penal? Creo que ha habido no uno, sino varios casos, lo cual suena bien extraño, porque al final, si uno resulta absuelto por la autoridad de competencia, pues pareciera que tiene un mejor chance de ser también absuelto en materia penal. Y la segunda pregunta es, todo el modelo de multas y de criminalización al final tiene un sentido si la probabilidad de detección es alta. Los estudios que acabas de mostrar tienen una probabilidad de detección que en mi concepto es realmente muy alta, del 16%. Digamos que unos estudios previos que se han hecho acá en Colombia dan que la probabilidad de detección, o más de detecciones de apertura de una investigación, es de menos del 3%. ¿Cómo se balancea eso con un sistema de multas que pues parece ser relativamente bajo como el nuestro? Entonces, la primera pregunta, de hecho, el cartel llamamos en Brasil cegonheiros, de los camiones que transportan coches nuevos. Hubo una decisión penal, fue la primera vez que sancionaron penalmente a 3 personas por cártel. 5 años y 3 meses fue la sanción máxima a esos 3 individuos, pero el CADE era un otro momento, era una decisión del 2005,
Y eso pasa también en un commissioner, un juez administrativo muy restrictivo, y él dijo, no creo que haya cártel, sí fueron condenados en el penal, los sistemas son independientes, yo como autoridad especializada entiendo mucho más que el juez penal y no creo que la condena hace sentido. Pero los sistemas son independientes y sí que hay, lo más natural sería pensar en un caso en el que el CADE impone sanción y la parte penal no impone porque el standard of proof es más alto. Y también ya pasó eso en Brasil. Más y más lo que ves son decisiones consistentes, pero también va a peorar antes de mejorar. Por ejemplo, en el caso de carga aérea, 10 años y 3 meses, en adición a obligar al Ejecutivo a pagar daños de 100 millones de reales, de 100 millones de dólares, 379 millones de reales. ¿Por qué? Porque en Brasil, como en Colombia, hay una responsabilidad solidaria entre los miembros de conductas ilícitas. Eres responsable por pagar los daños, no solo de lo que tú causaste, pero de los daños causados por todos participantes de la conducta. Y la jueza dijo, in addition to sending you to serve 10 años y 3 meses de cárcel, tienes que pagar 100 millones de dólares de multa. Claro que eso, es fácil pelear con esa decisión en las Cortes Superiores porque suena poco razonable, pero un poco para dar la impresión, la idea mejor para ustedes, la percepción que está llegando a los jueces de how important it is de imponer sanciones significativas para las empresas y personas. En relación al segundo punto, probablemente la probabilidad de detección aquí en Colombia, como en Brasil, menor que 12, 13, 17%. Y hay 2 soluciones para eso. O vas a aumentar el nivel de multa muchísimo y va a llegar a un punto que es totalmente socialmente inadecuado, o vas a adoptar sanciones penales. Hoy hay una tendencia a la criminalización, más de 40 países criminalizan la práctica de cártel, la sanción máxima en Canadá, 14 años, luego después viene Colombia con 12 años para la cártel en licitaciones, Brasil tiene 5 años, Estados Unidos tiene 10, pocos países van en una dirección contraria que es descriminalizar la práctica, por ejemplo Argentina, Chile, Don Felipe, había una alteración legal en el 2003 que don Enrique creo que fue el responsable por introducir muy correctamente, pero pasa entre las familias, don Felipe. Y entonces él creyó que no era necesario y sacó, muy bien. Pero todavía queda en el Código Penal una previsión más general de fraude a precios, no sé qué, que algunos casos, como en el caso de las farmacias, intentan salir por allí. Pero sí que la tendencia es cada vez más criminalizar la práctica para combinar esas sanciones de modo a tener un resultado más eficiente desde la perspectiva social. Bueno, creo que es eso. Gracias. Cada día los colombianos hacen muchas acciones de compra. Compran su alimento, compran su transporte, compran algo para su casa, para su vida. Son millones de transacciones, aquí y allá. Es la vida comercial de nuestro país. Y en cada uno de esos momentos, la Superintendencia de Industria y Comercio está acompañando y protegiendo los derechos de los consumidores colombianos por un comercio responsable. www.sic.gov.co Superintendencia de Industria y Comercio. Marina Lao es la directora de la Oficina de Política de Planeación de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos. Ella es nuestra siguiente invitada y su conferencia se titula Abogacía de la Competencia en los Estados Unidos. Bienvenida.